simetría rotacional. Ya, estamos grabando así. A ver, aquí hay dos observaciones importantes que ustedes deben tener presentes. Observación. 1. El giro se hace en el sentido que ellos dan. Por ejemplo, te pueden decir en el sentido de la flecha y te dibujan una cosa así. Ah, tiene que girar así. Listo. Si la flecha hubiera sido así, ah, tiene que girar para allá. Donde te hagan la flecha, te está indicando el sentido. Esa es una. Ellos, en la mayoría de las preguntas, lo hacen así. O te dicen en el sentido horario. En el sentido horario. Te dicen, se hace un giro en el sentido horario de 60 grados. ¿Dónde queda la figura? Ya, entonces, sentido horario, ustedes tienen que saber que el sentido horario es como gira el reloj. Así. Entonces, o sea, podemos decir que eso es sentido horario. Este es el sentido horario. Y si dice sentido antihorario, sentido antihorario, así, contra el reloj. Eso es lo primero. Si ellos le indican la flechita o el sentido horario, ustedes tienen que girar para donde ellos dicen. Y el otro es que si no se indica, hacia a dónde es el giro, entonces se usa el siguiente criterio. Si nosotros tenemos la horizontal, esta es la horizontal, y hacemos un giro así, ese giro es un ángulo positivo. O sea, cuando gira contra el reloj, sentido antihorario, es un ángulo positivo. Entonces, si me dice, se hace un giro de 70 grados y ninguna cosa más, yo digo, ah, va, contra el reloj. Un giro de 120 grados, contra el reloj. Un giro de menos 90 grados, a favor del reloj. Ese es el sentido. Cuando gira en el sentido horario, ahí es un ángulo negativo. Entonces, sentido positivo es lo mismo que el sentido antihorario. Y sentido negativo es lo mismo que el sentido horario. Esto es lo primero que ustedes tienen que saber. No saben nada con tener la estrategia, hacer el ángulo, si no saben para dónde lo van a girar. Y de hecho, todas las alternativas juegan con esos errores. Siempre que te está pidiendo un giro, te da una alternativa con el giro al revés. Entonces uno ahí se enreda. Esto se lo tienen que aprender, aquí no hay nada que pensar, tienen que sabérselo. ¿Eh? Ya, eso es lo primero. Ahora vamos a hacer las típicas preguntas que les pueden hacer. Igual que las anteriores, hay dos tipos de preguntas. Preguntas de figuras, te dan una figura y te preguntan cosas relacionadas con la rotación. Y te dan figuras en el eje cartesiano y te preguntan coordenadas. Bien, ¿puedo borrar? Sí. Ya. Profesor, si no indican el sentido, ¿para qué lado es? ¿Perdón? Si no indican hacia dónde es el giro, Esto. asumimos que el signo. Por ejemplo, si te dice... Ah, ya, dependiendo del signo. Claro, si te dice 70 grados, es positivo. Ya, ¿para dónde es el giro positivo? Así. Ah, gira así. Listo. Si te dice menos 60 grados, ah, es negativo. Gira así. Eso es lo que tienes que hacer tú. Que cuando el ángulo es positivo, el giro es antihorario. Cuando el ángulo es negativo, el giro es
por ángulo. Esa es la norma. Y esto, de no decirlo, la mitad de las preguntas, y esto de sí decirlo, la otra mitad de la pregunta. Juegan con las dos cosas. Entonces, ¿por qué juegan con las dos? Porque saben que el estudiante que no domina el tema se va a confundir. Pero ¿y por qué aquí me está diciendo que el sentido positivo va así cuando es negativo? Y empiezan los enredos, ¿cachai? Pero es porque hay dos formas de hacer el giro. Si yo te doy el sentido, tú lo haces como yo te digo. Y si no te digo, tú tienes que saber que si es positivo, gira contra el reloj. Si es negativo, a favor del reloj. Ahora vamos a ir haciendo ejercicio. Yo voy a ir usando los dos para que se vayan dando cuenta. Ya, a ver. Vamos primero las preguntas con la figura. Con la figura, la pregunta es siempre la misma. ¿Tiene simetría rotacional? Esa es la primera pregunta que te pueden hacer. ¿Tiene o no tiene simetría? ¿Cuál de las siguientes figuras tiene simetría rotacional? Y ahí tú tienes que saber. Y es lo que te voy a enseñar a darte cuenta. Y después, ¿qué ángulo debe girar? Con respecto a esta pregunta del ángulo, debo aclarar algo. La prueba es sin calculadora, por lo tanto, no te pueden pedir un ángulo que tú no tengas cómo verlo fácilmente. Por ejemplo, si yo estoy jugando con un cuadrado, yo sé que todos los ángulos del cuadrado valen 90 grados, en los 4 vértices. Entonces, si me están tirando un cuadrado, a mí me pueden pedir que ese cuadrado haga un giro de 90 grados, por ejemplo. Porque sé dónde va a quedar, porque tiene 90 grados. También me podrían pedir un giro de 45 grados, porque nosotros sabemos que si en el cuadrado tiramos la diagonal, hay 45 grados. Entonces, si a mí me dan un cuadrado, yo veo el cuadrado y en la mente voy inmediatamente, me pueden pedir un giro de 45, un giro de 90, un giro de 135, porque 90 más 45. Pero no me van a pedir un giro de 110 grados, no van a pedir un giro de 70 grados, ni un giro de 30 grados. No. Te van a pedir valores que tú los puedes encontrar. Si, por ejemplo, me están hablando un problema de esto y me tiran un triángulo equilátero, entonces el triángulo equilátero nosotros sabemos que todos los ángulos interiores valen 60 grados, entonces me pueden pedir un giro de 60 grados o un giro de 120 grados, porque es el ángulo que está afuera. A eso me refiero. Si ustedes le dan una figura y les hacen hacer un giro en un ángulo determinado, nunca les van a pedir un ángulo que ustedes no lo pueden encontrar gráficamente a través de las propiedades de la misma figura. Siempre tiene que ser a través de la misma figura. En un triángulo equilátero no van a pedir un giro de 40 grados, por ejemplo. Ya, ok. Entonces, tiene simetría rotacional y qué ángulo debe girar. Entonces vamos a partir primero, por ejemplo, con el triángulo equilátero. Ya, el triángulo equilátero todos sabemos que tiene los tres lados iguales. Y siempre que le van a analizar la simetría rotacional, el centro de rotación va a ser siempre el centro del triángulo. Y el centro del triángulo equilátero es donde se intersectan las tres alturas, más o menos por ahí. Ahí está el centro de rotación. O sea, respecto de ese centro de rotación, ¿cuánto tiene que girar este triángulo así para que llegue exactamente a esa misma posición? Yo intencionalmente no le pongo los vértices porque cuando uno pone los vértices confunde. Dice A, B, C, pero el B quedó allá, pues no quedó acá. No. Lo que importa es que la figura quede igual, así que no le pongo vértices. Ya. ¿Cuál es la estrategia más rápida para esto? Es imaginarse que siempre las figuras van a estar incluidas en una circunferencia, inscritas en una circunferencia. Yo puedo imaginar que este triángulo está adentro de una circunferencia. Un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un hexágono regular, todas las figuras las puedo dibujar en una circunferencia. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, la circunferencia tiene 360 grados y la voy a dividir por 3. ¿Por qué por 3? Porque hay 3 cuerdas iguales. Y si hay 3 cuerdas iguales, hay 3 arcos iguales. 120 grados vale cada uno. Entonces yo sé que si este triángulo gira 120 grados de ahí hasta ahí, quedó simétrico. Perfecto. Entonces la respuesta es que sí tiene simetría rotacional
¿Por qué? Porque hay un ángulo que yo lo puedo girar y el triángulo va a quedar igual como estaba. Y el ángulo de giro puede ser 120 grados o 240 grados. Porque claro, pues, si gira 120, este punto va a quedar acá, este va a quedar acá, y este va a quedar allá, y el triángulo queda igual. Si gira 240 puntos, este punto va a ir desde ahí hasta acá. Este va a ir desde ahí hasta allá, y este va a ir desde ahí hasta acá, y el triángulo va a quedar igual de nuevo. Y hay otro ángulo que podría ser también menos 120 grados y menos 240 grados. Porque el triángulo, así como puede girar en sentido antihorario, que es el ángulo positivo, también podría girar en sentido horario, que es el ángulo negativo, y el triángulo va a seguir siendo el mismo. Estas opciones que están aquí nunca las han presentado. En ninguna pregunta todavía ha salido respuestas con ángulos negativos. Pero lo pueden hacer. Y como digo yo, nadie puede alegar. Tienen que saberlo. Mejor ir atento a que esta es la que la mayoría contesta y seguramente esa es la alternativa que va a estar ahí fijo, pero eventualmente si no está esa, podría estar esta, o esta, o esta, cualquiera de estas puede estar. Ya. Si vemos ahora... perdón, ¿alguna consulta? No, Sí, yo no Dígame. entendí por qué tiene que ser los 120 o 240. Porque lo que tú te andas buscando imaginariamente, este triángulo está girando, está dando vuelta. 9, 10, 90, 120. ¿Cuántos grados tiene que girar para que quede igual como está acá? Entonces, si la circunferencia tiene 360, tú aquí tienes 120, y acá también tienes 120, y acá también tienes 120. Entonces, yo tomo este puntito que está aquí, hagámosle un asterisco, y si le hago un giro de 120, va a quedar acá. Y todos los otros van a quedar en la misma posición. Ya, pero si a este triangulito, a este punto, le hago una estrellita, y lo giro 240, entonces esta estrellita va de aquí, 120, 120 y queda acá. Y ahí giró 240. Y el triángulo quedó igual de nuevo. Por eso. Entonces, la respuesta básica es esta. Pero hay que ir atentos con estas respuestas. Como digo, estas negativas nunca las han colocado, pero pueden hacerlo. Por eso. ¿Le queda claro ahí o no? Sí, Pero ahora sí. igual nos puede dar un ángulo negativo, ¿cierto? Haciendo el cálculo, ¿cierto? ¿Perdón? Si es que nos puede dar algún ángulo negativo, haciendo el cálculo. Que si cuando hacemos un cálculo nos puede dar un ángulo negativo, ¿cierto? Sí, claro. Ya, Claro. Sí, si tú... No va a suceder. En la prueba no van a trabajarlo con ángulos negativos, pero si tú estás haciendo un cálculo de ángulo y te da un ángulo negativo, lo único que indica el ángulo negativo es el sentido nomás. Nada más. No es que sea negativo. entonces, teóricamente, que si hago un cálculo y el ángulo me sale negativo, el ejercicio está malo, porque en la PTU no lo van a poner, no van a poner el resultado como negativo. Pueden ponerlo, no está malo. No está malo y pueden ponerlo. El ángulo negativo lo único que está indicando es que este mismo giro que yo te hice así, el ángulo negativo lo hace por acá, pero va a llegar al mismo punto. Ya, eso es Es como que yo te digo, date una vuelta a manzana. Tú te puedes salir de tu casa y te vas por el lado derecho y te das la vuelta a manzana. Y si salís de tu casa y te vas por el lado izquierdo y te das la misma vuelta a manzana, vas a llegar al mismo punto. Solo que fuiste en otro sentido. Esa es la idea de esto. Me voy por aquí, me voy por allá, pero llego al mismo lugar. Ya, profesor. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. En un polígono regular siempre se cumple que la cantidad de lados que yo tengo es las veces que tengo que dividir los 360 grados, ¿no? Correcto, Ya, perfecto. correcto. Aprovechemos de hacer uno de esos que tú dijiste. Por ejemplo, pensemos en un hexágono regular. No, en un octógono, que me es más fácil dibujarlo. En un octógono regular. Ya, un octógono regular. Voy a hacer el círculo primero. Voy a jugar un poco al revés.
porque es más difícil de dibujar esto. Necesito más espacio. ¿Puedo borrar aquí o no? Sí, sí. Ya, ya. Necesito más espacio para hacer el dibujo. Voy a hacer un círculo. Y este círculo lo voy a dividir en 8 partes iguales. Una, ahí están 2, ahí están 4, mitad acá, mitad allá, mitad acá, mitad allá, y uno los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí está el octógono regular. Entonces, desde el centro, que va a estar más o menos aquí, yo digo qué ángulo tiene que girar. Entonces, este ángulo que está allí, ¿cuánto es ese ángulo? Entonces ahí hacemos lo que decías tú. La circunferencia tiene 360 grados y la divido por 8, porque tengo 8 vértices, 8 cuerdas, 8 arcos, se divide por 8. 4 por 8, 32 con 4. 5 por 8, 40, nada, 45 grados. O sea, si yo aquí tengo 45 grados, que es el ángulo del centro, aquí también tengo 45 grados. Acuérdense que el ángulo del centro es igual al arco. Son todos iguales. Entonces yo puedo pensar que estoy calculando los arcos, 360 y 1 por 8, o que estoy calculando el ángulo del centro, que es el ángulo del giro que tiene que dar. Da lo mismo. Ya, perfecto. Entonces sí tiene simetría rotacional, 45 grados. Entonces yo digo, sí tiene simetría rotacional. Ya. ¿Y qué ángulo puede girar? Entonces, ángulo de giro. Y vamos viendo. 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, y pongo 360, ¿o no? No, porque sería lo mismo. No, Sería como dejarlo en el mismo sitio. Bien. El 360 y el 0 no se colocan. Ojo, el giro de 360 existe, es dar una vuelta completa. El giro de 0 grados también existe, es que no se mueva. Pero esos ángulos 0 grados y 360 grados no se utilizan para decir que esta figura tiene simetría rotacional. Porque si no, todas las figuras tendrían simetría rotacional cuando en verdad no la tienen. Porque si gira 0 grados queda igual, y si gira 360 queda igual, tiene simetría rotacional, diríamos. No. Por eso es que cuando ustedes dan respuestas de simetría de este tipo, ustedes lo que tienen que hacer es nunca dar los 360 ni los 0 para lo que sea efecto simetría rotacional. Y siempre tener presente que sí existen. Solo que para esto no hay. Y también puede ser para el otro lado. Entonces me resulta más fácil colocar que esto es más, menos, todos estos valores. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Me voy por un lado, me voy por el otro lado. Ya, hay algunas figuras que lo complican un poquito. Por ejemplo, el rectángulo los complica todo. Es muy sencillo el rectángulo, sin embargo lo complica. Veámoslo. Un rectángulo. Lo voy a hacer aquí mismo, aquí arriba. Ustedes dirán, ¿está dentro de una circunferencia? Si yo tengo un rectángulo, porque yo dije, todos pueden estar dentro de una circunferencia, ¿no es cierto? Bueno, en verdad hay algunas figuras que no, pero para las que ellos entran en la PSU, sí. Hay una circunferencia que la contiene que va así, miren. Algo así. Perfecto. ¿Y el centro dónde está? Donde se intersectan las diagonales. Ahí. Ya, entonces, ¿cuánto tiene que girar este puntito para que este rectángulo quede igual?
Entonces yo digo, a ver, ese puntito va a girar y este lo va a ir siguiendo. ¿Cierto? ¿Cuánto giraría? ¿Se podría, tendría o no tendría? Miren, imagínenselo así. ¿Cuándo digo yo que tiene simetría rotacional una figura? Yo me la imagino como está, así como está este rectángulo, y me imagino que da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, hasta que tiene que quedar igual como está. ¿Cuánto tendría que girar para que quede igual? 180, bien. Y no hay más. Sí. Sí, un rectángulo. Sí. Ay, disculpen. Sí, si gira 180 grados. Voy a dejar en silencio un segundo. Es mi cuñado. Después te llamo, Carlitos. Y hacemos un saludo juntos. Ya, chao. Voy a dejarlo en silencio. Profe, Sí. es que Benjamín no tiene audio, entonces me mandó la pregunta por el chat. Él pregunta si con respecto a los triángulos, siempre va a ser 300 dividido en 3. Para todo tipo de triángulo, eso es lo que está preguntando. No. Sería solamente para el triángulo equilátero. Porque Claro. si tomamos un triángulo, por ejemplo, cualquiera, pensemos un triángulo escaleno cualquiera. Siempre cuando ustedes tengan una duda respecto de los triángulos, piensen en el escaleno. ¿Por qué? Porque el escaleno tiene dos diferentes, entonces te va a permitir darte cuenta si es verdad o no. Entonces un triángulo escaleno podría ser un triángulo así, y vaya a tener la circunferencia acá, pero por ser diferente, por ejemplo, si este lado vale 20, este vale 40 y este vale 50, por ejemplo, 50. Ahí estos arcos no van a ser iguales. ¿Cachai? No van a ser iguales, entonces este punto no va a llegar hasta acá. Si este llega hasta acá, este no va a alcanzar a llegar allá, va a llegar hasta aquí. Entonces ya el triángulo va a quedar corrido, entonces ya no va a ser simetría. Ese es el motivo. Gracias, profesor. Ya. Profesor, Sí. el rectángulo, yo podría deducir que no se cumple la de la cantidad de lados, también por el hecho de que no es un cuadrilátero regular, o sea, no es un polígono regular. Claro, no es regular, correcto. Ustedes los 360 lo dividen por 3, por 4, por 5, por 6, por la cantidad de lados, cuando son solamente regulares. Perfecto. Y ahora vámonos al eje cartesiano. Ya captaron la idea. Entonces, está la figura, lo giran y ven cuál es. Vámonos al eje cartesiano. Ahora vamos a hacer uno bien sencillo primero. Vamos a colocar que el punto A 4,5 gira 90 grados en torno al origen. No, le voy a poner 270 en torno al origen. Ya, ¿cuáles son las nuevas coordenadas de la imagen de A? Vamos a usar el cuadriculado para explicarlo por ahora. Después lo hacemos sin cuadrícula, pero para que vayan siguiendo. Entonces el punto 4,5, vamos a suponer que está por aquí el origen, eje X, eje Y, y ubicamos el punto A 4,5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el punto A. 4,5. Y va a girar en torno al origen. Este es el origen, el 0, 0. 270 grados. Aquí no puse sentido, ¿te fijas? 270, ángulo positivo. Ah, contra el reloj. Listo. Entonces quiere decir que la línea que une este punto con el centro de rotación
va a girar 270 grados. Va así, 90 va a quedar para allá, 180 va a quedar para acá, y 270 va a quedar para allá, entonces esta línea va a quedar para allá. ¿Y dónde va a quedar? Eso es lo que tenemos que encontrar. Por aquí va a quedar el punto, la imagen, que no sé las coordenadas. Y aquí, disculpen, vamos a recurrir nuevamente al triangulito mágico. El triangulito mágico, ese que formamos, pueden formar acá, o pueden formar acá, da lo mismo, como ustedes quieran, como lo vean mejor. Ya, lo voy a hacer acá. Ahí está mi triangulito mágico. Este lado vale 4 y este vale 5. Eso indica el punto, 4, 5. Es el triangulito mágico. Que no se ve, pero es súper importante. Porque, ¿qué sucede? Sucede que cuando ustedes giran esto, para acá, para allá y quedó para acá, pero bueno, ¿cuál quedó aquí primero? ¿Quedó el 4 o quedó el 5? Obviamente son negativos los dos porque están en el cuarto cuadrante, pero ¿cuál va? ¿Va al 4 o al 5? No lo veo. En cambio, con el triangulito mágico sí lo voy a ver siempre, porque tomo siempre como referencia el lado que queda en el eje. Si yo dibujé este triángulo, tomo como referencia este lado que está en el eje X. Si hubiera dibujado el triángulo mágico acá, tomo este como referencia que está en el eje Y y voy moviendo este. Según yo, los dos no son negativos, solamente el Y. Disculpa, no Sí, te según yo. escuché. Según yo, solamente el Y es negativo ser, no el X. Sí, tienes razón, porque le queda a la derecha. Sí, correcto. Gracias por ayudarme en las correcciones, Sebastián. Fer, Bien. esto también se puede determinar sabiendo en qué cuadrante queda el punto, ¿no? Sí, correcto. Se puede, pero no necesariamente en este mismo orden. No, sí, Puede claro. quedar 5, 4. Y Sí, eso sí. es lo que usted tiene, le voy a enseñar a ver. Y en este caso este es el fácil, de ahí vamos a hacer uno que no es el origen. Y ahí se complica más la cosa, pero sigue sirviendo la misma técnica. Ya veamos, miren. Este 4, este lado, cuando gira 90 queda para arriba. 180 queda para acá. Y 270 queda para acá. O sea, el triangulito mágico me queda aquí, ahí. Y este vale 4. ¿Ves? Porque aquí está. 4, 90, 4 para arriba. 180, 4 para la izquierda. 270, 4 para abajo. Entonces aquí tengo 5. Por lo tanto, las coordenadas de A son 5 en el X, menos 4 en el Y. Esa sería la imagen. A' sería 5, menos 4. Esa es la estrategia. Y esta estrategia la vamos a usar cuando el centro no sea del origen, que sea un punto en cualquier lado. Y ahí se complica más, pero con la estrategia sigue funcionando, bien, como lo vamos a ver ahora. A ver, ¿puedo borrar? Disculpen que la pizarra sea, pero vayan tomando fotitos. Vayan tomando fotitos. Ah, era que el maestro le está haciendo eso. Ya, ok. Sí, Hugo. Ya, ok. Si el maestro está atento, así que ya no voy a preguntar, voy a ir haciendo ahora. Y el maestro me pega el grito cuando todavía no le he tomado la foto. Ya, a ver, tomemos otro sí ahora, mira. Vamos a suponer que el punto P, coordenada menos 3,4, gira menos 90 grados respecto del punto C, 1, menos 3. Pregunta, ¿cuál es la imagen de P? Ya, este es más difícil y lo han preguntado con bastante frecuencia, así que tienen que aprender a hacerlo. Ya, el punto P menos 3,4 gira eso respecto a ese punto. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a suponer que aquí está el origen y el punto menos 3,4. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4. Aquí está el punto P. P menos 3, 4. Listo. Y el centro de la rotación está en el 1 menos 3. 1, 2, 3. 1,
menos 3. Entonces, yo digo, ángulo negativo. Ah, yo sé que cuando el ángulo negativo gira en el sentido horario, o sea, este gira hacia allá. O sea que si unimos el punto con el centro de rotación, este tiene que girar 90 grados y va a quedar más o menos por allá. ¿A dónde? No sé, pero por allá va a quedar. Por ahí va a quedar el punto prima. Y ese es el que tengo que encontrar. Y sé que aquí hay 90 grados. Ya, ahí está el problema. A ver, el punto respecto a este centro gira 90 grados, va a quedar para allá. ¿A dónde? No sé. Vamos a buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? El triangulito mágico, ¿no? Ya, el triangulito mágico lo voy a hacer acá ahora. Ahí, ahí, porque quiero que se dé cuenta que no importa dónde lo dibujen el triángulo. Da lo mismo. Y ahí está el triangulito mágico. Y tomo como referencia este. Porque si este gira 90 grados, va a quedar para allá. O sea, el triangulito mágico me va a quedar ahí. Y ahora veamos los valores. ¿Cuánto vale esto? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces, 4, 7. Y si este giró 90, el 7 quedó para allá y el 4 quedó para acá. ¿Cierto? Porque a todo el triángulo se va moviendo. 7, 4. Por lo tanto, las coordenadas del punto P serían, si aquí estamos en el 1 y avanzamos 7, llegamos al 8. Si aquí estamos en el menos 3 y subimos 4, ¿cierto? Sumamos menos 3 más 4, 1. Y tengo las coordenadas. Yo el primer día de clase les dije que para todas estas cosas hay fórmulas, pero ojo, todas esas fórmulas funcionan solo cuando es respecto del origen. Si otro punto, se puede acomodar la fórmula. Tenemos que hacer una traslación y después usar la fórmula, pero no, después el triangulito mágico no va echado. Entonces yo puedo encontrar cualquier rotación de cualquier ángulo. Si hubieran dicho aquí 180 grados, 180 grados, 90, 180 queda por acá por abajo, listo, ahí tengo el triangulito, tengo el mismo triangulito y saco mis cuentas y chao. Y recuerden que cuando ustedes quieren encontrar una coordenada a partir de un punto, siempre tienen que usar el mismo criterio. Si se mueven a la derecha, suman en la X. Si bajan, restan en la Y. Si suben, suman en la Y. Si se mueven para la izquierda, restan en la X. O sea, siempre el movimiento es así. Para allá, se suma la X. Para allá, se suma la Y. Para acá, se resta la X. Y para acá, se resta la Y. ¿Ven? Entonces yo estoy aquí. Me voy a mover para acá, para la derecha. Se suma la X. Ya, 1 más 7, 8. Listo. La Y, voy a subir. Pero voy hacia arriba. Sumo la Y. Menos 3 más 4, 1. Al final es mecánico. Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Bien. Consulta. Y ahora le voy a hacer un par de aplicaciones más y también nos vamos a la vectorial. A ver. Voy a borrar aquí nomás para escribir el puro problema. No, tengo que hacer el dibujo. Ya. El triángulo equilátero OAB de la figura gira. Voy a usar unas notaciones que antiguamente se usaban, por si acaso, para que las conozcan, por si ven algún ejercicio ahí, ¿qué es lo que es? El triángulo equilátero OAB gira, no gira. Se le aplica R, O,
60 grados. ¿Cuál es la nueva coordenada de A? Y voy a dibujar un triángulo equilátero aquí en el origen, eje ahí, y dibujo aquí un triángulo. O, A, B, y las coordenadas de A son 4,0. Ya. Estas dos preguntas que les voy a hacer ahora nunca han salido tampoco en la prueba. Han hecho preguntas así, pero no salió el detalle del ángulo, sino que si el triángulo de la figura gira en tanto grado, en qué cuadrante queda, cuál figura lo representa, cosas así, sí han salido. Pero nunca han salido de encontrar coordenadas. Lo pueden hacer, obviamente. Ya, hagámoslo nosotros, porque no nos pillen por ningún lado. Primero, este triangulito que está acá, esto significa una rotación R. Esa notación significa, es lo mismo que una rotación centrada en O de 60 grados. Obviamente, 60 grados sentido antihorario, porque es positivo. Antes la PSU, 6 años atrás, 7 años atrás, usaba esta notación. Después de repente la dejaron de usar porque obviamente hay gente que no entendía qué es lo que significaba. Porque obviamente no se lo habían enseñado. Bueno, entonces aquí lo que yo tengo que ver es lo siguiente. En delante yo les dije, nunca les van a pedir una rotación que ustedes no la puedan encontrar a través de las propiedades de la figura. Y nosotros sabemos que el triángulo equilátero tiene todos sus ángulos de 60 grados. Pero este en particular es el que me interesa. Porque aquí es donde voy a hacer la rotación, ve que es centrada en O. Entonces, si esto, yo me tengo que imaginar que si esto va a girar 60 grados, esta recta OA va a girar, va a girar, va a girar, va a girar, va a girar 60 grados y va a quedar aquí. O sea que este se va a convertir en el A. ¿Y qué va a pasar con el B? El B va a girar 60 grados y va a quedar por acá. Todo el triángulo se va a mover 60 grados y va a quedar una cosa así. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las nuevas coordenadas de A? O sea, ¿cuáles son las coordenadas? Ya, y nosotros, una vez que nos dimos cuenta que este puntito A se va a desplazar y va a quedar acá, entonces ahora este es el punto que tengo que encontrar. Como las coordenadas de este 4, 0, significa que este es un triángulo que vale 4, que vale 4 y que vale 4. Ya, listo. Y la altura, que es la que necesitamos aquí, ¿cierto? Esta altura, la podemos sacar por Pitágoras o por la fórmula. ¿Alguien se sabe la fórmula de la altura de un triángulo equilátero? Era el lado por raíz de 2. Raíz de 3, ¿o no? La mitad del lado, raíz de 3. Ah. Si yo tengo un triángulo equilátero, cualquiera, esa fórmula se la tienen que saber. ¿Saben por qué? Se la tienen que aprender, lo que voy a explicar aquí ahora muy bien, porque este año agregaron áreas y perímetros, y ahí se ocupa pero muchísimo el triángulo equilátero. Entonces ustedes tienen que saber que la altura de un triángulo equilátero, ¿no? O sea, yo sé que la pueden sacar a través del teorema de Pitágoras, pero la idea es trabajar rápido, no perder tiempo haciendo esas cosas. Entonces la altura es la mitad del lado, raíz de 3. A ver, esto está muy chico. Esa altura es la mitad del lado, raíz de 3. Y el área es esa misma mitad al cuadrado, raíz de 3. Que después la vamos a trabajar cuando estemos en el perímetro. Por ahora concéntrense en aprenderse eso, ¿no? Después la vamos a trabajar toda esta hora junta. Pero si yo me sé esta fórmula, yo miro este triángulo y digo, ah, la altura es 2.
raíz de 3. Y el área 4, porque 2 al cuadrado 4 raíz de 3. Listo, no hago ningún cálculo. Ya, es el triángulo equilátero fuera del lado 10. 10, 10, 10. La altura es 5 raíz de 3. Y 5 al cuadrado, 25 raíz de 3 el área. Y así tengo todo. Ya. Por lo tanto, si yo me sé esa formulita, ¿qué sé? Sé que este lado 4, la altura lo divide en la mitad. Entonces este vale 2 y este vale 2. Y esta es la altura del triángulo equilátero, que valdría la mitad del lado, 2 raíz de 3. Por lo tanto, las nuevas coordenadas del punto, del punto A sería 2,2 raíz de 3. Esa es la respuesta. 2,2 raíz de 3. ¿Alguna consulta? Hasta el ¿Y momento no hay puede sacar ninguna mano también el otro levantada. punto? Ah, pero parece que alguien habla por ahí. O sea, si puede sacar el otro punto también, el B'. Claro, claro, también se podría sacar, sí, también se podría haber preguntado este punto. Porque nuevamente aquí este cae en la mitad, tienes la altura, tienes esa coordenada, también te podrían haber preguntado ese, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Y el B' sería menos 2,2 raíz de 3, ¿no? Menos 2,2, correcto. Sí, este. Menos 2,2 raíz de 3, correcto. Ok, ya son los mismos valores, van cambiando los cuadrantes solamente. Porque el giro así como 60 podría ser un giro de 120 o un giro de 240. Entonces hacemos lo que dije en delante, el triangulito mágico, va a ver dónde queda y de ahí saco mis cuentas. Hagamos un último de este. Hagamos un cuadrado ahora. ¿Puedo borrar? Sí. Ya. Hagamos un cuadrado. El cuadrado OABC gira, no, al cuadrado OABC se le aplica una rotación centro O 45 grados. Y se pregunta la nueva imagen de A. Entonces, si yo dibujo un cuadrado acá, ahí está el eje X, ahí está el eje Y, y este sigue para acá, y este sigue para allá. O, A, B, C. No, perdón, la nueva imagen de B. Ya, cambié las letras. Ahí. A ver, ¿cómo está la imaginación de mi alumno? Esa respuesta me la pueden dar mentalmente si es que saben esto, que me imagino que sí lo saben. Porque es algo muy frecuente, muy usado. Cuando ustedes tienen un cuadrado del lado A, la diagonal la pueden calcular a través del teorema de Pitágoras o saber una formulita. ¿Cuánto vale la diagonal de un cuadrado? Era el lado por raíz de 2. Correcto. Muy bien. Apréndansela también. La vamos a usar muchísimo. La diagonal es el lado raíz de 2. Si no se la saben, la van a calcular por el teorema de Pitágoras. Pero recuerden, esta es una prueba contra el tiempo, entonces hay que evitar calcular cosas que se pueden aprender. Ya. Y esa diagonal también está aquí. Y este punto A tiene coordenadas, pongámosle 6,0. O puedo dar este de acá, 6,6. O puedo dar este de acá, da lo mismo. Voy a dar el B. A ver, ¿quién de mis alumnos genio me puede dar la respuesta ya?
¿dónde queda el punto B? Sería 0,3 raíz de 2. 6 raíz de 2. Eso, si me equivoco. Eso, muy bien. Muy bien, esa es la respuesta. 0,6 raíz de 2. Muy bien. La habría tenido buena y no se habría demorado más de 10 segundos. Eso es espectacular. Fíjense ustedes que si son obedientes, estudian, preguntan, aprenden todo lo que tienen que saber, está la posibilidad que cuando ustedes den la prueba, la terminen sin ningún problema, la revisen sin ningún problema y les quede tiempo. Ustedes dirán, ¿cómo va a pasar eso? Sí, pues pasa. Son hartos los que logran hacer eso. ¿Por qué? Porque hacen cálculos mentales. El temor de los estudiantes no hacer cálculos mentales es porque se equivoca. Obvio, pues natural que ocurra. Pero si tú lo haces y lo vuelves a hacer, ya llega un momento que ya es mecánico. Ya. Bueno, los vamos a ayudar nosotros a que lleguemos lo más cercano a eso. Ojalá lo pasemos. Bien. Hugo, ya estamos a 2 minutos de terminar. Son un cuarto para la 11. Se pasó rápido el tiempo. Ya, pero no importa, si total la idea es avanzar. Miren, por lo menos los alumnos ya tienen la guía, así que pueden ir haciendo ejercicios y que no hagan los ejercicios de lo que no he explicado todavía, que es